Muy buen día, que el amor del Señor esté cubriendo cada uno de vuestros corazones, amigos, hermanos, familia. Continuamos aprendiendo sobre en medio de la prueba y la aflicción y hemos estado aprendiendo algunos principios, ¿verdad? El primer día que es Dios quien considera a la persona según sus propósitos. Hemos visto que Él contempla al ejecutor. También hemos visto que Dios da al merodeador un poder limitado. Y hoy vamos a ver que con el permiso de Dios un día llega a la prueba como un huracán. ¿Qué es lo que sucedió aquí con Job? Capítulo 1, vamos a leer solo el versículo 13 al 15 y luego vamos a ver lo demás. Dice, y un día, así, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Llegan las malas noticias. La mala noticia, una definición que encontré que me encantó tanto, que dice, es una información que quiebra las expectativas de la persona sobre su futuro y los que le rodean. Esto fue lo primero. Al segundo mensajero llega, en la primera pierde sus 500 bueyes y pierde sus 500 asnos. En la segunda pierde sus 7,000 ovejas. En la tercera pierde sus 3,000 camellos. Y quizás la peor de todas es cuando le llega la noticia de que sus hijos habían muerto por un azote y su casa se derrumbó por un viento solano. Yo investigué viento solano. Y decía, es que, ¿cómo puede ser que una cosa así pueda acontecer? Pero eso sucedió. Uno tras otro, tras otro. No es cierto que siempre a veces decimos las buenas noticias o las pruebas nunca llegan solas. Y en un día cualquiera le pasa una cosa, ratito otra y otra, como que todo se juntara. Y de esta manera es como podemos ver lo que hace el enemigo para con nosotros y poder valorar lo que hace Dios y por qué lo hace y cómo el enemigo actúa para poderlo conocer, para poder distinguir en medio de las pruebas, porque Dios no va a querer que estas cosas sucedan de esta manera, pero el enemigo sí, porque ¿cuál es la labor de él? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón dice, no viene, sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Exactamente eso llegó a hacer con Job. A robar, a hurtar, a matar y a destruir todo el presente y el futuro de Job en ese momento. Cualquier persona, yo creo que ningún terrenal acá ha vivido exactamente, que yo sepa, ¿no? Ha vivido exactamente lo que sucedió con Job. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces aprendemos a discernir que la mala noticia viene de esa manera. Viene del enemigo, del permiso que ha recibido, porque Dios sabe con cada quien en qué área nos prueba y por qué nos prueba. Ya vimos ahí que le dijo, quítale todo y vamos a ver si no blasfema. 3 personajes aquí. Dios confiando en su siervo, Satanás haciéndole de todo, dándolo lo mejor de él para destruir a Job, para que Job blasfemara. Mire, es tremendo y es momento de que nosotros sepamos, Job ni idea tenía. ¿Por qué estaba? Job estaba en shock. ¿Qué pasó aquí? O sea, le dieron una vueltecita y se quedó viendo. Y es cierto, cuando una mala noticia llega, usted se quede, ¿y esto cómo? ¿De dónde vino? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y en un segundo se le va todo. O sea, todo con lo que usted venía caminando contento, de repente desaparece. De repente desaparece un futuro. De repente tantas cosas. ¿Cómo? Y eso es lo bonito que vamos a aprender, a ponernos un poco en el lugar de Job, en el lugar de su familia, para que nosotros podamos entender. Entonces, las tentaciones siempre van a llegar en medio de la prueba. Por eso las pone. Porque es ahí donde sale lo que tenemos dentro del corazón.
sale lo que tenemos guardado en el corazón. Y se afloran mucho las emociones. Y ahora sabemos cómo es que el enemigo va a accionar. Cuando usted ve cosas, no es que Dios quiera eso. Es simplemente que el instrumento, el merodeador, es el que está haciendo esas cosas para hacernos blasfemar. Porque es la manera, o sea, Dios va a ocupar al enemigo para hacer eso, porque Él es el capaz de tanta maldad. Pero es que en medio de eso es como nosotros aprendemos muchas, pero muchas cosas que no nos lo daría otra situación. Solamente la prueba, el sufrimiento, la aflicción nos hacen volver los ojos a Dios y nos hacen repensar un poco en dónde estamos parados. Y decir, o sea, ¿qué estoy creyendo? ¿Estoy creyendo en un Dios grande y todopoderoso que tiene control de todo? Porque hay momentos que todo eso, en algunos casos que he escuchado, pierden toda esperanza. Pero muchas veces Dios es tan bueno con algunos de nosotros que en esos momentos nos pone en estado de no estar conscientes de la situación, sino que poco a poco, ¿por qué? Porque conoce nuestros límites. Y eso es lo más hermoso de que, por eso yo puedo confiar de que aunque esta prueba llegue como un huracán a sus vidas, Dios está en control y todo es con el permiso de Dios y Él conoce sus límites. Por eso, mi amigo, mi hermano, confíe en Dios, confiemos en Dios, porque hoy puedo tener fe, mañana puedo tambalear, somos seres humanos. Entonces, confiemos en el poder y en el accionar de Dios y conozcamos el accionar del enemigo para que en esos momentos que casi perdamos la razón podamos recordar la palabra. Por eso tenemos que aferrarnos tanto a Él para evitar, tenemos que discernir esa mala noticia, porque esta va a llegar, esta mala noticia va a llegar como un huracán, uno tras otro, tras otro. Entonces, si yo aprendo que en medio de la prueba la tentación va a llegar, yo debo de cuidar el nombre del Señor. Debo de cuidar de que soy su hija y que Él está en control de mi vida y controla mis límites también. Y que Él no me va a dejar ser tentado más allá de lo que usted y yo podemos soportar. Que Dios me lo bendiga.